Vamos a esperar que empiece la grabación del video. Bien, entonces en este video que estamos grabando, vamos a ver, ¿ya?, cómo podemos nosotros realizar un análisis exploratorio de datos que provienen de plantaciones forestales. Bueno, ya hemos realizado los pasos 1, el paso 2 y el paso 3, que básicamente consiste en establecer la carpeta de trabajo, importar la base de datos y ver cuáles son las características del data frame que nosotros hemos generado dentro del entorno de ERE, ¿no? Entonces, los datos básicamente se refieren a un bloque de una plantación de eucalipto y donde se tiene también un clon específico de esta especie, ¿no? Entonces, tenemos nosotros eh, datos acerca del número del árbol, tenemos el diámetro que hemos medido, la altura también que se ha medido de los árboles, tenemos, y a partir de esa información se ha calculado el área basal y se ha calculado el volumen, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuevamente correr acá. Cuando hacemos correr, entonces tenemos la base de datos y lo que nosotros acá nos interesa es los nombres de las columnas, porque para que nosotros podamos hacer las exploraciones, vamos a trabajar con los nombres de las columnas y entonces lo vamos a colocar acá. Bien, entonces esos serían, acá tenemos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 4, 5, bueno, acá podemos bajarlo esto un poco, a ver, para que no estemos, aquí tenemos entonces, 1, 2, 3, 4, y acá vamos a tener entonces eh, la altura, la altura, eh, ¿qué más tenemos acá? Tenemos también el área, el área basal, ¿no? El área basal y el volumen, ¿no? Entonces, estos son entonces los nombres. Entonces, acá vamos a colocar, aquí tenemos procedencia, ¿no? Esa es la segunda columna, la tercera columna es bloque, ¿no? Luego tenemos diámetro, altura, área basal y volumen. Bien, entonces acá ya tenemos entonces los nombres, ¿no? Los nombres de las columnas. Bien, entonces ahora vamos a realizar los procedimientos que habíamos mencionado. Eso significa, ¿qué significa explorar, hacer un análisis exploratorio? Significa profundizar, ¿no?, en el análisis estadístico de un conjunto de datos, ¿no?, que en este caso provienen de plantaciones forestales. Y para esa exploración nosotros podemos utilizar métodos analíticos, eso significa que podemos aplicar una prueba estadística, pero también podemos utilizar algunos métodos gráficos que también nos permiten responder a esas preguntas que tenemos en este análisis, como por ejemplo, si estas variables con las cuales nosotros estamos trabajando y para las cuales podemos calcular probabilidades utilizando la distribución normal, ver si realmente hay un ajuste adecuado de la curva de distribución de diámetro, altura, área basal, volumen, etcétera, una aproximación o un ajuste al modelo teórico de la distribución normal. Entonces, para eso, vamos a hacer en el paso 4, vamos a calcular las estadísticas descriptivas. Entonces, calcular las estadísticas descriptivas, pero no vamos a realizar lo mismo que hemos hecho en los anteriores análisis utilizando la función summary. Acá para hacer este cálculo y la interpretación, vamos a utilizar una librería que nos permite tener toda la información de las medidas descriptivas,
pero también nos permite tener, por ejemplo, un intervalo de confianza, nos va a calcular un intervalo de confianza y el intervalo de confianza es sumamente importante. Entonces, vamos a utilizar para esto una librería, entonces vamos a colocar en el paso 4, calcular las estadísticas descriptivas utilizando, ¿no? La librería, que se denomina F Basics, ¿no? Entonces, si ustedes no lo tienen, la librería, entonces lo tienen que instalar. Simplemente para instalar, ¿qué van a colocar? Install.package y aquí, entre paréntesis, luego con comillas, colocan el nombre de la librería. Entonces, cuando nosotros hacemos correr eso, inmediatamente nos va a salir en la consola que nosotros tenemos que seleccionar un repositorio de los paquetes, ¿no? De R. Y normalmente nosotros utilizamos como repositorio el repositorio que está en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y ese simplemente lo seleccionamos y luego nos va a instalar esta librería, ¿no? Entonces, estamos calculando estas estadísticas a través de otro método, utilizando una nueva librería. Entonces, ustedes lo hacen correr y ¿cómo van a saber que la librería ya está instalada? Cuando ustedes coloquen library y colocan entre paréntesis el nombre de esa librería, ¿no? Bien, entonces acá les va a aparecer lo siguiente. Entonces acá yo lo voy a deshabilitar esto de instalar porque yo ya lo tengo instalado, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo ahora es cargar la librería FBasics. Bien, entonces acá vamos a ver, bueno, va a reconocer. Y en acá, entonces nuevamente vamos a hacer correr para estar seguros. Bien, y ahora fíjense, acá aparece acá tenemos entonces que la librería FBasics está disponible. Cuando no aparece ya ningún error acá, significa que la librería está disponible para que podamos trabajar. Esta librería tiene una serie de funciones para calcular la estadística descriptiva, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa importante acá es, a ver, vamos a colocar acá, el número del árbol es a la columna 1, ¿no? Aquí tenemos la columna 2, la 3, y donde están los datos son la 4, la 5, la 6, la 7. Entonces, en la 4, 5, 6, 7, esas son las columnas que tienen los valores numéricos, ¿no? Entonces, eso es importante en esta librería, porque vamos a solamente seleccionar las columnas que tengan valores numéricos, porque estamos hablando de calcular medias, medianas, todo lo demás, y por lo tanto solamente van a ser de la 4 a la 7, de la 4 a la 7, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener ahora, vamos a utilizar una función, vamos a hacer entonces, vamos a calcular la estadística descriptiva de esas 4 columnas, empezando diámetro, altura, área basal y volumen, ¿no? Entonces vamos a utilizar y vamos a redondear nuestros datos a 2 decimales. Entonces vamos a colocar round. Y acá vamos a utilizar una función, ¿no? Una función que se llama basic con mayúscula S, basic stats. Entonces, ahora tenemos basic stats, ¿no? Entonces, basic stat es una función dentro de la librería FBasics que nos va a calcular toda la estadística básica de las variables que nosotros seleccionemos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que incorporar ahora es que tenemos que definir cuál es el data frame, con qué data frame estamos pensando trabajar. Entonces, nuestro data frame se denomina eucalipto, ¿no? Y también hemos indicado ahora, tenemos eucalipto, ¿no? Pero también tenemos de que ahora vamos a colocar corchete y aquí vamos a colocar, ¿no? Vamos a colocar
lo que corresponde a las definiciones de fila y columna. En primer lugar, nosotros tenemos 154 árboles y queremos que todas sean incluidas en este análisis. Por lo tanto, simplemente acá vamos a colocar coma. Entonces, significa que van a ser incluidas todas las filas, ¿no? Y en relación a las columnas, habíamos dicho que solamente vamos a tener columnas, ¿no? Por ejemplo, acá, columnas, la 4, ¿no? La 5, la 6 y la 7, ¿no? Entonces, esas serían las columnas con las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿no? La 4 que corresponde al diámetro, la 5 que corresponde a la altura, la 6 que corresponde al área basal y la 7 que corresponde al volumen, ¿no? Luego de eso, nosotros tenemos que colocar acá coma, ¿no? Coma. Y ahora vamos a colocar un intervalo de confianza. Del intervalo de confianza es C, y esta también es un argumento, CI. Entonces nosotros podemos colocar un intervalo, vamos a calcular un intervalo de confianza, pero con una confiabilidad. Esa confiabilidad puede ser el 95% o el 99%. Entonces acá tenemos dos posibilidades simplemente. Entonces nosotros vamos a colocar acá el 0.95, ¿no? Que es el más común, ¿no? Entonces eso significa que para el cálculo de los intervalos de confianza vamos a utilizar una confiabilidad del 95%, ¿no? Finalmente, vamos a cerrar esto y luego le decimos coma. Entonces, el redondeo podemos hacer entonces a 2 decimales. Entonces, vamos a hacer el redondeo a 2 decimales y ahora ya tenemos en una sola fila de órdenes, estamos haciendo redondeo a dos decimales. Luego, calcúlenme la estadística básica de las columnas de todas las filas, pero que incluya solamente las columnas 4, 5, 6 y 7 del data frame eucalipto, ¿no? Y utilice un intervalo de confianza, calcule un intervalo de confianza al 95% de confiabilidad, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, vamos a limpiar. Y ahora vamos a hacer correr, ¿no? Hacemos correr y fíjense lo que tenemos ahora. Esto es lo más importante, acá tenemos el diámetro, que es el 4, la altura, área basal, volumen, ¿no? Y tenemos acá número de observaciones, han sido incluidos todos, 154. No tenemos datos faltantes. Aquí tenemos el valor mínimo, ¿no? El valor mínimo. Tenemos el valor máximo, ¿no? El valor máximo. Tenemos el primer cuartil de todas las variables. Tenemos el tercer cuartil de todas. Tenemos la media, la mediana, la suma. Tenemos el error estándar de la media. Y lo más importante, tenemos el límite inferior del intervalo de confianza y tenemos el límite superior del intervalo de confianza. Tenemos la varianza, tenemos la desviación estándar, tenemos el coeficiente de asimetría y finalmente tenemos la kurtosis. Entonces acá nos está mostrando medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, como son el primer cuartil, tercer cuartil, nos está dando también medidas de forma, que son el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Bien, entonces acá nosotros estamos, a ver, vamos a ver, creo que alguien quiere ingresar. Entonces nosotros estamos teniendo esos datos, ¿no? Tenemos un resumen bastante interesante de las variables, ¿no? Bueno, acá tenemos también la suma. Una de las cosas que tenemos que interpretar, lo más importante que tendríamos que interpretar acá, ¿no? Sería, por ejemplo, bueno, el valor máximo y el mínimo. ¿Para qué nos sirve estos valores, el mínimo y el máximo de cada una de las variables?
nos sirve para calcular el rango. El rango también es una medida que nos va a definir, por ejemplo, cuál de estas variables tiene un mayor grado de dispersión y cuál de las variables tiene un menor grado de dispersión, ¿no? Luego, cuando nosotros hablamos del primer cuartil, del tercer cuartil, lo que estamos haciendo es hacer una aproximación a la asignación de probabilidades de ocurrencia, siempre que estos valores estamos suponiendo que son el número de datos es bastante grande. Entonces, acá nosotros podemos hacer una aproximación, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, primer cuartil, nos estamos refiriendo hasta el 25% de los datos, y cuando decimos tercer cuartil, estamos refiriéndonos eh, hasta el 75%. Por ejemplo, nosotros podemos, si yo quisiera interpretar el volumen, ¿qué podría decir en relación al volumen y en relación a estas medidas de posición? Podríamos decir, por ejemplo, que la probabilidad de tener volúmenes, ¿no?, menores o iguales a 0.07 metros cúbicos es de un 25%. En cambio, la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 0.1 metros cúbicos es de un 75%, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos queriendo interpretar ahí. Posiblemente en el caso del área basal, fíjense, nos está dando los mismos valores. Entonces, posiblemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, eh, aumentar más decimales. Entonces, vamos a aumentar ahora más decimales para que no sea lo mismo acá, fíjense, porque en el caso del área basal nos está dando 0.1, 0.1, o sea, 0.01, 0.01. Y como el área basal en metros cúbicos presenta valores muy bajos, entonces necesita más decimales. Entonces lo podemos aumentar a 4 decimales, ¿no? Entonces acá vamos a limpiar la consola y vamos a hacer correr nuevamente. Bien, y ahora tenemos acá, y ahora fíjense que el área basal ya no presenta 0.01 todos los valores, sino aquí tenemos ya una diferenciación en cuanto al área basal, ¿no? Entonces, eso también es importante para poder interpretar, ¿no? Entonces, el primer cuartil y el tercer cuartil va a ser un ajuste a probabilidades, ¿no? Una aproximación al cálculo de probabilidades. La media y la mediana, ¿qué nos indican? La media y la mediana, la media aritmética, min y la mediana, ¿para qué nos servirá en esta interpretación, en esta exploración? Nosotros hemos dicho que si estos valores son muy próximos, son casi iguales, entonces tenemos buenas posibilidades de que la curva, en primer lugar, sea simétrica y que también pueda tener un buen ajuste o una buena aproximación a la normal, ¿no? En cambio, si los valores de la media y la mediana son muy diferentes o hay una separación de estos valores, entonces, dependiendo de cuál es mayor y cuál es menor, vamos a tener entonces curvas asimétricas a la derecha o a la izquierda y vamos a tener menores posibilidades de que haya una aproximación a la curva normal. Entonces, es importante en el análisis exploratorio ver si son similares los valores o son muy diferentes, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos valores que más o menos tienen el mismo, ocupan el mismo valor. Tenemos 12.2, aquí tenemos 12, eso es en relación al diámetro. En relación a la altura es 10.9, 10.97, 10.4. En relación al área basal es 0.012, 0.011. Entonces, cuanto más cercanos sean esos valores, entonces eso va a significar que hay lo que habíamos indicado, unas buenas posibilidades de que nuestra curva sea simétrica y de que pueda aproximarse también a la normal, ¿no? Entonces, aquí en resumen son parecidos, ¿no? Hay una aproximación, ¿no?, en las variables diámetro, altura, área basal y volumen. Luego tenemos el cuadrado, mejor dicho, el error estándar de los promedios. El error estándar de los promedios, lo que ustedes pueden ver como SE-min, es una medida de dispersión cuando los datos son considerados como promedios, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener acá 0.15, 87, 0.14, 79.
Entonces, esos son los grados de dispersión, pero considerando los valores como promedios. Y lo más importante posiblemente de esta función Basic Star es el cálculo del intervalo de confianza. Entonces nosotros podemos decir con una confiabilidad del 95% de que, por ejemplo, el diámetro se encuentra entre 11.89 centímetros y 12.52 centímetros. También con la misma confiabilidad del 95%, podemos decir que las alturas, ¿no? En esta plantación, varían entre 10.68 y 11.26. También podemos decir con la misma confiabilidad del 95% que el área basal varía entre 0.011 y 0.012 metros cuadrados. Y finalmente, con la confiabilidad también del 95%, podemos decir que el volumen varía entre 0.081 y 0.093, ¿no? Entonces ahí tenemos entonces una idea de dónde hay mayor confiabilidad en relación a los valores, tanto de diámetro, altura, área basal, volumen. Bueno, la varianza es una medida de dispersión, pero que no se utiliza mucho, como sabemos, por el problema de que todas las unidades lo elevan al cuadrado, pero sí la desviación estándar. Entonces ahí tenemos desviación estándar de 1.96 para el diámetro, 1.83, 0.004 para el área basal, 0.003 para el volumen. Entonces, acá, para que nosotros podamos explorar estos datos, ¿qué tenemos que responder? ¿Qué pregunta tenemos que responder? La pregunta tiene que ser, ¿cuál de estas variables tiene mayor dispersión, un grado de dispersión mayor, y cuál tiene un grado de dispersión menor? Entonces, acá, como tenemos la media aritmética, tenemos la desviación estándar, tenemos que calcular los coeficientes de variación de cada una de estas variables y vamos a saber cuál de ellas tiene mayor variabilidad y cuál de ellas tiene menor variabilidad. Entonces, eso es explorar los datos en relación a su comportamiento, a su análisis descriptivo. Bueno, y el otro, el esquigmis y la kurtosis, son medidas de forma que posiblemente, como no se ha llevado en estadística, eso no lo vamos a interpretar esta vez, pero tiene también tiene una gran utilidad, solamente que no lo vamos a interpretar porque eso no lo hemos visto cuando hemos llevado estadística, ¿no? Pero son coeficientes de forma, ¿no? Entonces, cuando el valor es cero, en el caso del coeficiente de asimetría, o muy cercano a cero, eso significa que nuestra curva es simétrica y por lo tanto tiene mayores posibilidades de tener un ajuste a la curva normal. Entonces, fíjense acá, si nosotros comparamos estas cuatro variables, la que tiene el valor más cercano a cero es justamente el diámetro, que tiene un valor de 0,51, que es el más cercano a cero. Por lo tanto, el diámetro sería la variable que tiene las mayores posibilidades de ser una curva simétrica y por lo tanto una curva que se ajusta a la normal. En cambio, acá tenemos valores, por ejemplo, de 1.72, que es el mayor valor del coeficiente de asimetría, y por lo tanto, como este valor es mayor a cero, entonces esta variable volumen presenta una asimetría a la derecha, Eso significa que las mayores probabilidades, las mayores frecuencias están concentradas en la parte izquierda de la curva de distribución. Bueno, y la kurtosis es también una medida de forma, pero que nos va a medir fundamentalmente el apuntalamiento, ¿no? Entonces, cuanto el valor es más alto, ¿no? Entonces nosotros decimos que tenemos un mayor grado de apuntalamiento, entonces vamos a tener una mayor concentración de valores alrededor de la media y por lo tanto, dentro de esas variables, vemos que el volumen presenta el mayor valor de la kurtosis con 4.7. Eso significa que en el volumen, entonces los valores de esta variable están más concentradas alrededor de la media, ¿no? Entonces, tiene un mayor grado de apuntalamiento y por lo tanto eso se denomina en estadística
que es una curva leptocúrtica, cuando es más apuntalada. Bien, entonces, eso tendríamos acá en relación a la interpretación del análisis descriptivo de esas 4 variables que nosotros tenemos, ¿no? Bien, eso sería una parte del análisis descriptivo. Y la otra parte ahora que vamos a incorporar, bueno, acá hemos visto que algunas, por ejemplo, hemos visto el diámetro tiene mayores posibilidades de tener una curva simétrica y por lo tanto una curva normal. Hemos visto cuál también no tendría, tiene menos posibilidades, etcétera, pero eso es simplemente haciendo el análisis de las medidas descriptivas. En el paso 4, o en el paso 5, vamos a ver, ¿no? Si ¿cuál es la posibilidad de ajustarse, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de ajuste de las variables a la normal, al modelo de distribución normal? Entonces, vamos a ver en ahí, entonces, ajuste de las variables a la distribución normal. ¿Por qué a la distribución normal? Porque esta es una de las distribuciones que más se utiliza para variables numéricas, ¿no? Para variables además que se miden, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos un modelo teórico, que es la distribución normal, donde la curva de distribución es en forma de campana, es una curva simétrica, el punto medio es el lugar donde está la media aritmética y la mediana. Entonces, nosotros queremos ver si estas variables se ajustarán a esa forma de la curva o no, para saber si los cálculos o asignaciones de probabilidades que nosotros realicemos están reflejando la realidad, ¿no? De acuerdo al modelo. Por lo tanto, vamos a utilizar una prueba, ¿no? Una prueba, primeramente. Una prueba es un método analítico, ¿no? Es una prueba que nos va a definir si el diámetro, ¿no? Se ajusta a la normal, si la altura se ajusta a la normal. Entonces, aquí solamente vamos a tener 2 posibilidades, que se ajusta a la normal o no se ajusta. Pero para eso tenemos nosotros también que indicar cuál va a ser nuestra confiabilidad o nuestro nivel de significación. Entonces, cuando hablamos de nivel de significación, estamos diciendo, por ejemplo, tenemos nosotros niveles de significación de 0.05 o 0.01. Eso significa que yo puedo equivocarme 5 en 100 veces o puedo tomar la decisión de que lo máximo que me pueda equivocar es de 1 en 100, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar una distribución, una prueba. Entonces, acá vamos a colocar utilizando la prueba de Shapiro-Wills. Esta prueba es sumamente sencilla. Les voy a explicar acá, Shapiro-Wills, ¿no? Utilizando la prueba de Shapiro-Wills. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar cada una de las variables, ¿no? Y vamos a hacer la prueba independientemente a cada una de ellas, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué nos hace esta prueba de Shapiro-Wills? Lo que hace es, tenemos un modelo teórico y después tenemos un modelo de nuestros datos que son los reales. Entonces, lo que va a hacer la prueba es ver cuánto de semejanza tiene nuestra curva de distribución con respecto a esta curva teórica, ¿no? Bien, y eso lo vamos a ver ahí en la salida y es sencilla su interpretación. Lo más importante es que nosotros definamos cuál es nuestro nivel de significación. Si nosotros aceptamos cometer 5 errores en 100 veces o cometer un error en 100 veces, eso significa, tenemos que definir si nuestro nivel de significación va a ser 5% o 1%. Esa es la única condición y después se interpreta fácilmente. Bien, entonces, para esto, nosotros vamos a utilizar la función attach para para que podamos trabajar independientemente con cada una de las variables, ¿no? Para que no estemos colocando cada vez el nombre del data frame. Entonces, vamos a utilizar acá la función attach eucalipto,
Esta función que nos hace que nosotros podamos nombrar directamente las variables para poder trabajar, ¿no? Como vamos a hacer ahora acá. Entonces, acá tenemos entonces Attaich eucalipto. A ver, vamos a ver. Bien, y ahí, entonces ya están independientes las variables, entonces no necesitamos colocar el nombre del data frame, después el símbolo de dólar, el nombre de la columna, que directamente colocamos el nombre de la columna, ¿no? Bien, y le vamos a dar un nombre a este objeto en R. Por ejemplo, vamos a darle Shapiro, primeramente Shapiro punto, por ejemplo, para el diámetro de AP, ¿no? Entonces vamos a colocar acá Shapiro Shapiro.test, esta es la función que nos va a calcular es Shapiro.test, nos va a calcular la normalidad de la variable, la posibilidad de ajuste de los datos de diámetro a la curva normal. Entonces acá vamos a colocar nosotros el nombre, ¿cómo está? Tenemos que colocar tal como está como DAP, bajo centímetro, ¿no? Entonces ya tenemos definido el, el, la prueba, es simplemente eso, tenemos que colocar Shapiro.test, el nombre de la variable, ¿no? Y luego le colocamos que ahora nos muestre cuáles son los resultados, Shapiro.dap, ¿no? Bien, entonces acá vamos a hacer correr y vamos a interpretar. Ahora, la interpretación es sumamente sencilla. Bueno, y como no hemos realizado esto anteriormente, entonces lo voy a colocar acá la interpretación, ¿no? Lo vamos a colocar la interpretación. Bien, entonces, ¿cuál será la interpretación? ¿No? Entonces, la interpretación va a estar en función a ese p-value. Entonces, decimos nosotros, como el p-value, ¿no? Que es, vamos a colocar, bueno, el p-value está ahí en la salida, pero en realidad eh, es la probabilidad de cometer errores, ¿no? Esa es la probabilidad de cometer errores, ¿no? Entonces, como el p-value, entonces acá vamos a colocar entre paréntesis probabilidad de cometer errores, ¿no? Como el p-value, bien, acá la probabilidad de cometer errores es 0.008248, ¿no? El mismo es inferior, entonces el mismo que es inferior a 0.05, suponiendo que hemos tomado la decisión de que nuestro nivel de significación va a ser 5%, como el p-value que hemos calculado es 0.008 y el mismo es inferior a 0.05, entonces, ¿no? Entonces, la variable DAP, entonces, no se ajusta a la distribución normal. Entonces, no tiene un ajuste a la distribución normal, ¿no? Pero es la que más se aproxima de todas las variables, como hemos visto. Entonces, ¿por qué? Porque aquí la probabilidad, la máxima probabilidad que nosotros tenemos, que es 0.05, entonces estamos diciendo con eso que cuando el valor, ese p-value es menor al nivel de significación, menor a 0.05, entonces decimos que las distribuciones de mis datos de DAP que he medido y esta distribución teórica de la normal son diferentes. En cambio, si mi p-value sería, por ejemplo, 0.07, imaginémonos que no hubiera sido el resultado, ese valor 0.07 es mayor, sería mayor a 0.05. Por lo tanto, eso significa que la curva de distribuciones de mi variable DAP, ¿no? Y la curva de distribución de la normal serían o no hubiera diferencias significativas y por lo tanto serían iguales.
Entonces, esa es la forma en la que tenemos que interpretar. Entonces, nosotros vamos a decir, en resumen, si el p-value es menor a 0.05, entonces decimos que las distribuciones son diferentes, ¿no? Y por lo tanto no se ajusta a la normal. Si el p-value es mayor a 0.05, vamos a decir que entonces las curvas son similares, ¿no? No hay diferencias significativas entre la curva de nuestros datos medidos y la curva normal. Y por lo tanto decimos que hubiera una aproximación de esta variable a la curva normal. Entonces, simplemente es si el p-value es mayor a 0.05 o es menor a 0.05. Si es mayor, entonces decimos que si es mayor a 0.05, hay una buena aproximación. Y cuando decimos que es menor a 0.05, entonces decimos que no hay una buena aproximación y por lo tanto no se ajusta a la distribución normal. Y en realidad lo que nosotros tenemos que interpretar es decir que, por ejemplo, si ese p-value fuera mayor a 0.05, vamos a decir que no hay diferencias significativas entre la curva de nuestra variable y la curva normal. En cambio, si el valor de p-value fuera menor a 0.05, entonces vamos a decir que existen diferencias muy significativas entre la curva de nuestra variable que hemos medido y la curva normal. Entonces, esa es la forma en la que tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, aquí decimos entonces en relación al diámetro no se ajusta a la normal. Con ese nivel de significación del 0.05. Pero si tuviéramos tomado el 0.01, tampoco la decisión sería la misma, ¿no? Porque igual el 0.008 seguiría siendo mucho menor que 0.01. Bien, entonces ahora podemos hacer ahora las pruebas para las otras variables, ¿no? Para las otras variables. Acá vamos a tener, por ejemplo, para la variable altura. Entonces colocamos acá altura, con bajo, altura m. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, ahora vamos a colocar acá alt, simplemente altura y que nos muestre lo de la altura. Bien, ahí tenemos ahora altura. Vamos a hacer correr lo de la altura. Bien, y ahora tenemos lo mismo acá. Esta es nuestra salida. Y fíjense, la altura es mucho más menor todavía su valor, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, esta es la salida, y acá también tenemos la salida. Bien, entonces tenemos acá, fíjense acá lo que tenemos, y eso también refleja lo que hemos estado viendo en relación en F-Basics, a ver cuáles están, si el diámetro y la mediana, en cuál de ellos está más cercano y en cuál de ellos está más separado. Entonces, fíjense acá, el valor es 6.5 por elevado a la menos 10, o sea, 10 ceros a la izquierda. Por lo tanto, es un valor sumamente pequeño, ¿no? Entonces, como es sumamente pequeño en relación a 0.05, entonces podemos decir que la altura en realidad tiene menores posibilidades. Entonces, por lo tanto, tenemos más certeza de que esta variable no se ajusta a la distribución normal porque su valor, su p-value está mucho más lejos de 0.05 y es mucho menor en comparación, por ejemplo, del diámetro, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso en relación a la altura, ¿no? Ahora podemos ver lo mismo, pero en relación ahora al área basal. Entonces, vamos a ver acá, el área basal. Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, área basal, ¿no? Y vamos a colocar, bueno, ¿cómo está? ABM2 está ahí, ABM2, ¿no? Entonces, el área basal. Entonces, colocamos acá Shapiro AB. Bien. Entonces, hacemos correr. Y vamos a tener entonces ahora lo mismo. Entonces tenemos acá el resultado, ¿no? Tenemos el resultado. Y entonces lo mismo, ustedes pueden ver que el p-value también sigue siendo mucho menor que 0.05, ¿no? Sigue siendo mucho menor que 0.05. Fíjense, ahora es
1.83 por 10 a la menos 6. Eso significa que tiene 6 ceros a la izquierda, ¿no? Entonces, la probabilidad de equivocarme sería también, en interpretación, de 1 en 1.000.000, ¿no? 1 en 1.000.000, porque el 1.000.000 tiene 6 ceros, ¿no? 1 en 1.000.000, ¿no? Entonces, también ese valor es sumamente bajísimo, sumamente inferior en relación a 0.05 y también en relación a 0.01, y por lo tanto acá también nuestra conclusión es que la curva de distribución de la área basal no se ajusta a la normal, o podemos decir también que existen diferencias muy significativas entre la curva de distribución del área basal y la curva de distribución del modelo teórico de la normal, ¿no? Y finalmente tenemos en el caso del volumen. Entonces nos vamos acá para concluir esta parte, este análisis exploratorio, y vamos a tener entonces acá Shapiro, pero acá vamos a tener para el volumen. Entonces acá tenemos la variable es vol M3. Entonces vamos a colocar acá vol M3. Y aquí colocamos Shapiro vol. Bien, entonces ahora colocamos acá y vamos a ver, esto sería para el volumen, ¿no? Entonces acá tenemos para el volumen. Bien, entonces sería esto que tenemos acá, Shapiro. Entonces acá tenemos lo mismo, ¿no? El valor tiene 10 ceros a la izquierda, por lo tanto es un valor tan pequeño en relación a 0.01 y 0.05, y por lo tanto podemos decir con un alto grado de confiabilidad de que la curva de distribución del volumen no se ajusta a la curva normal, Entonces, en resumen, lo que podemos ver que la que más se aproximaría sería el de AP, con 0.008, y los demás, la altura y el volumen, tienen, digamos, ahí, tenemos mayor confiabilidad en decir que no se ajustan a la curva normal, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendríamos por esta clase en relación al análisis exploratorio. Entonces, hemos visto, estamos queriendo responder a la pregunta de si nuestro conjunto de datos se ajusta a una normal, y para eso podemos utilizar entonces, como en este caso, podemos hacer un análisis de la estadística descriptiva, pero también podemos aplicar una prueba estadística, que es la prueba de Shapiro-Wilks, para ver si nuestra variable se ajusta o no se ajusta a la normal. Entonces, en realidad, como nosotros trabajamos con datos obtenidos de áreas con bastante variabilidad, especialmente en el caso de bosque natural y también de plantaciones, entonces normalmente lo que se hace es que haya una aproximación, ¿no? Una aproximación. Entonces, que la variable, su valor, su p-value, esté próximo, por ejemplo, a 0.01 o a 0.05. Entonces, pero si están si son muy inferiores, como en este caso, con 10 decimales, como en el caso de la altura y del volumen, entonces no podemos nosotros calcular probabilidades utilizando las propiedades de la distribución normal y asignarlas, ¿no?, a los valores que nosotros hemos medido. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener el video.